Imaginemos un colegio nacional sin matemáticas. Peor aún, imaginemos un mundo sin matemáticas. En tal mundo, hemos de abandonar las nociones precisas de número y de forma. Hemos de aplicar a la aritmética y a la geometría, al álgebra y a la teoría de probabilidades. Perder el número es perder también nuestra noción del tiempo. Los antropólogos nos cuentan de culturas aborígenes australianas en donde las personas no saben contar arriba del 4, no lo necesitan. En los pueblos nómadas, la acumulación es imposible. Tampoco es necesario contar las horas, los días, los años, ni la edad del universo. La edad del tiempo, es decir, la edad del universo que la cosmología nos revela, permanece secreta si abandonamos el número. Ante tal cifra arduamente conocida, nuestra imaginación es como el encadenado morador de la oscura caverna de Platón. La matemática es capaz de servirnos para iluminar nuestras prisiones mentales. 75 años antes de los elementos de Euclides, en el mismo libro donde aparece la alegoría de la caverna, el séptimo de la República, Platón, a través de las voces de Sócrates y Glaucón, nos exige familiaridad con la aritmética para adentrarnos en el estudio de la filosofía. Sócrates, ¿sería conveniente, Glaucón, establecer por ley este estudio y persuadir a los que van a participar de los más altos cargos del Estado a que se apliquen al arte del cálculo, pero no como aficionados, sino hasta llegar a la naturaleza de los números por medio de la inteligencia, y tampoco para hacerlos servir en compras y ventas, como hacen los comerciantes y mercaderes, sino con miras a la guerra y a facilitar la conversión del alma desde la génesis hacia la verdad y la esencia? Glaucón responde: es muy bello lo que dices, Sócrates. Un poco más adelante, Platón nos dice que la geometría es el conocimiento de lo que siempre es algo que atrae al alma hacia la verdad y produce que el pensamiento del filósofo dirija hacia arriba lo que en el presente dirige indebidamente hacia abajo. En voz de Sócrates, Platón prescribe el estudio de la geometría porque incluso sus productos accesorios no son pequeños. Son útiles en la guerra y por su dificultad, su práctica es de rigor en la comprensión de todos los demás temas que son un reto para el intelecto humano. Como vemos, la influencia de la guerra en las matemáticas y de las matemáticas en la guerra es anterior a los elementos de Euclides, texto que inaugura la matemática como ciencia deductiva. Vladimir Arnaud, al reflexionar sobre la unidad de la matemática, comienza con una aguda observación. Todas las matemáticas se pueden dividir en 3 partes: la criptografía, pagada por la CIA, la KGB y similares; la hidrodinámica, apoyada por los fabricantes de submarinos atómicos; y la mecánica celeste, financiada por el ejército y por otras instituciones que tratan con misiles, como la NASA. La criptografía ha engendrado la teoría de los números, la geometría algebraica sobre campos finitos, el álgebra, la combinatoria y las computadoras. La hidrodinámica procreó el análisis complejo, las ecuaciones diferenciales parciales, los grupos y álgebras de Lie, la teoría de cohomología y la computación científica. La mecánica celeste es el origen de los sistemas dinámicos, el álgebra lineal, la topología, el cálculo de variaciones y la geometría sintáctica. La existencia de misteriosas relaciones entre todos los diferentes dominios es la característica más deslumbrante y encantadora de las matemáticas y carece de explicación racional. Imaginar un mundo sin matemáticas no solo es imaginar un mundo más confuso, más oscuro, más alejado de la salida de la caverna platónica, más aterrador, sino que es también imaginar un mundo con un arte de la guerra menos refinado, por lo tanto, incapaz de la destrucción generalizada de la cultura, de la civilización y de la vida humana, y quizá hasta incapaz de la destrucción de la vida de todo ser en el planeta. Así que repito, imaginar un mundo sin matemáticas es posiblemente también imaginar un mundo
menos aterrador. La primera influencia de las matemáticas en la historia de las ideas es a través de la filosofía. Aunque desde el principio la matemática es más una hermana de la filosofía que una madre o una hija, como la física. La influencia entre la matemática y otras ramas del pensamiento puede ser discreta y mutua, como ocurre con la física, o indirecta y sutilmente mutua, como ocurre con las leyes, los sistemas legales. No hay abogado hoy en día que en sus estudios no haya tomado un curso de lógica. Y la lógica es la disciplina que más claramente se encuentra en la Tierra, donde las matemáticas y la filosofía se confunden. La lógica es anterior a los métodos simbólicos tan característicos de la matemática, pero la matemática es también anterior a dichos métodos simbólicos. Los códigos legales pueden considerarse un intento de geometrizar los conflictos humanos a la manera de los elementos de Euclides. La aspiración de dichos códigos es estar bajo la sombra de la lógica, como lo está la geometría. En la dirección contraria, es en los dilemas legales donde se encuentra la semilla de la moderna teoría de las probabilidades. Más aún que en los juegos de azar. En los litigios es de vital importancia la habilidad de avalar de alguna manera la evidencia disponible. Hay ejemplos tempranos de razonamientos probabilistas para decidir el resultado de un litigio, ya en el Código de Hammurabi, cerca de 2200 a.C. Las dos grandes compilaciones de leyes de la antigüedad tardía son el Talmud y el Corpus de Ley Civil en Roma. Aunque la palabra probabilidad no aparece explícitamente, se puede leer en el Talmud: una casa se derrumbó sobre un hombre y su mujer. Los herederos del esposo dicen: la mujer murió primero y su esposo después. Los herederos de la mujer dicen: el esposo murió primero y la esposa después. Bar Kappara, en el siglo II a.C., enseñaba: porque estos son herederos y esos son herederos, deben dividir la herencia. Los matemáticos contemporáneos reconocen de inmediato la noción probabilística de valor esperado. Así, la influencia entre la matemática y los sistemas legales es un ejemplo de un fenómeno más amplio: la influencia mutua entre las matemáticas y la cultura. Que la cultura influencia a las matemáticas, a mí me parece evidente. Arnaud está de acuerdo con esto cuando describe a todas las matemáticas contemporáneas como descendientes directas de las motivaciones militares. Aquí cabe recordar la tesis de la estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. Kuhn observa que la ciencia normal, entre comillas, avanza lenta y de modo continuo, hasta que una anomalía es detectada de modo casi inconsciente. No hay siquiera palabra para referir esta anomalía en el lenguaje del paradigma reinante, hasta que alguien, oportunista o valiente, toma la anomalía seriamente. En dicho momento, hay una especie de discontinuidad o singularidad en la historia de la ciencia. Sigue un cierto periodo en que la ciencia normal sufre una revolución y se instala al fin un nuevo paradigma. En la visión de Vladimir Arnaud, la experiencia de los siglos pasados demuestra que el desarrollo de las matemáticas no se debió al progreso técnico que consume la mayoría de los esfuerzos de los matemáticos en cualquier momento dado, sino más bien a los descubrimientos de interrelaciones inesperadas entre los diferentes dominios que esos esfuerzos hicieron posibles. Los preciados artículos técnicos del estado del arte de los diversos dominios matemáticos nos recuerdan a la guerra de trincheras. La descripción del frente de batalla, con sus curvas y movimientos diarios, es desde luego muy importante para las partes. Para Kuhn, para Arnaud, para Max Planck, es claro que el cambio de paradigma será origen de una fuerte oposición para los miembros del canon establecido. Leemos en la autobiografía científica de Max Planck:
Leemos en la ortografía científica de Max Planck: una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndolos ver la luz, sino porque sus oponentes tarde o temprano se mueren y una nueva generación crece familiarizada con esta nueva verdad. En palabras de Arnaud, la mayoría de los científicos en un momento dado están forjando herraduras y naturalmente reaccionan negativamente a las limusinas. Israel Gelfand continuamente decía que los matemáticos nunca aprecian las ideas nuevas. Solo el último paso dado a la cumbre de la montaña cuenta en este alpinismo. La estructura del establecimiento científico y de las burocracias resultantes hacen que las instituciones de financiamiento a la ciencia, públicas y privadas, no solo apoyen el paradigma en curso, sino que además castiguen al paradigma neonato. Su originalidad es indistinguible del error para los comités evaluadores. Sumergidos en los paradigmas vigentes, es muy difícil recibir las buenas nuevas de una obra maestra. Las evaluaciones se vuelven conteos abstractos de puntos en una instancia de la falacia lúdica. Dicha falacia consiste en confundir el definido y simplificado mundo de los juegos con la vida real, mucho más rica en complejidades. Por ejemplo, no es lo mismo tener una pregunta claramente formulada en un campo de la ciencia bien establecido que descubrir, por medio de intimaciones con la realidad platónica, un nuevo universo matemático. En tales circunstancias, es muy tentador tratar de falsificar el milagro de la originalidad. De los milagros creativos nos dice Gabriel Said, miembro del Colegio Nacional: las grandes obras, famosas o no, son un milagro. Una zona de la realidad donde la vida sube de nivel y nos habla. La conciencia absorta se pierde y se recupera con un foco más claro. La realidad adquiere más sentido y nosotros también. Las grandes obras nos animan, nos vuelven más inteligentes y más libres, más imaginativos y creadores. Es natural hablar de esa experiencia extraordinaria, compartirla, traerla y extenderla a la vida ordinaria. La conversación acerca de las grandes obras puede ser en sí misma un milagro creador, o mera resonancia de los nombres que resuenan. El ruido de la fama tiene también su más allá, que baja hasta la vida ordinaria repartiendo autógrafos como un sacramento. El escultor se vuelve una escultura, un objeto de admiración o idolatría sobre el pedestal que lo separa del trato normal con los demás. Rilke decía que Baudin era solitario antes de volverse famoso, y se quedó más solo cuando lo fue, porque la fama es una acumulación de malos entendidos sobre los hombres que van apareciendo. Ahora hay expertos en provocar malos entendidos. Venden el secreto de crear una personalidad que suba al pedestal de la fama, atrayendo los reflectores, pero no hay expertos en la creación de obras maestras. Pero Gabriel Said también nos advierte que las evaluaciones abstractas en puntos medidos son el origen de la presión trepadora. Gabriel Said: paradójicamente, la presión trepadora desemboca en el ascenso de los mediocres al poder y la gloria. Se supone que el darwinismo ferozmente competitivo debería entronizar a los excelentes, no a los incompetentes. Pero las carreras trepadoras están llenas de pruebas cuyos resultados no se miden tan fácilmente como el tiempo en una alberca olímpica. Evaluar a una persona para un puesto o un premio, evaluar una obra, no puede ser exacto. Es tan discutible que distintos jurados honestos y capaces pueden llegar a conclusiones opuestas. Si, para evitar la discusión, todo se limita a divisiones mecánicas, el resultado es absurdo. El candidato con más puntos puede ser un mediocre. El producto que más vende puede ser mediocre. Lo más calificado en las encuestas puede ser mediocre. El programa con más rating puede ser una porquería. La competencia trepadora no siempre favorece al más competente en esto o aquello.
sino al más competente en competir, acomodarse, administrar sus relaciones públicas, modelarse a sí mismo como producto deseable, pasar exámenes, ganar puntos, descarrilar a los competidores, seducir o presionar a los jurados, conseguir el micrófono y los reflectores, hacerse popular, lograr que ruede la bola acumulativa hasta que nadie pueda detenerla. La selección natural en el trepadero favorece el ascenso de una nueva especie darwiniana, el mediocre hábilis. No es imposible que una persona competente en esto o en aquello sepa también acomodarse y trepar, pero no es necesario. Lo importante es lo último. Una persona más competente aún puede ser descartada en la lucha trepadora si no domina las artes del mediocre hábilis. Así se llega a las circunstancias en las cuales un perfecto incompetente acaba siendo el número uno. Desgraciadamente, aquellos que no tienen interés en lo que están haciendo, sin ser aprobados, presionan hasta que se salen con la suya. Muchos años después, cuando llegan al poder y la gloria, son los modelos ejemplares de una sociedad reducida a trepar, y la degradación se extiende desde arriba. Muchos lo lamentan, si ven que todo empieza abajo, cuando maestros, jurados, editores, para no sentirse verdugos, se vuelven cómplices del trabajo mal hecho. Fin de la cita de Gabriel Cerda. Resulta evidente, pues, que no solo el paradigma en curso influye profundamente en la elección de preguntas, problemas y oportunidades que enfrentan los matemáticos en un momento dado, sino que el ethos de una sociedad tendrá una influencia muy importante en el ethos de la matemática. En tanto al ethos creador, Gabriel Said nos ofrece un bello contrapunto. No hay expertos en la creación de obras maestras. Quienes, movidos por la inspiración, el azar, el oficio, tuvieron la buena suerte de atrapar un milagro, no deberían quejarse demasiado de ser famosos o de no serlo. Después de todo, les tocó lo mejor. Sor Juana Inés de la Cruz nos obsequia algo similar en estos bellos endecasílabos que describen el ethos clásico de la matemática. ¿Podría pasar la transparencia, por favor? Mirar en estos bellos endecasílabos que describen el ethos clásico de la matemática. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Este modo idealista de ver la vida, de la actividad matemática pura clásica, es compartida en mayor o menor medida por otras ciencias y actividades, como la literatura, la física, la química, la matemática aplicada, etc., y causa mayor o menor perplejidad entre la sociedad en general, dependiendo de los valores dominantes de la época, en tanto sean compartidos o no. Por ejemplo, uno de los grandes historiadores del siglo XX, Eric Hobsbawm, en su magistral Historia del siglo XX, titulada en el original como The Age of Extreme, la edad de los excesos, tiene un capítulo titulado Brujos y aprendices, que es una clara referencia al memorable segmento con Mickey Mouse en la película de 1940 producida por Walt Disney y titulada Fantasía. Dicho capítulo está dedicado a la influencia de la ciencia en la historia reciente y comienza con dos citas pertinentes. En la que sigue, por favor. ¿Cree usted que en el mundo de hoy hay un lugar para la filosofía?
Por supuesto, pero solo si ésta se basa en el estado actual de los conocimientos y logros científicos. Los filósofos no pueden aislarse de la ciencia. Esta no solo ha ampliado y transformado nuestra visión de la vida y del universo enormemente, sino que también ha revolucionado las reglas con las que opera el intelecto. Claude Lévi-Strauss en 1988. La que sigue. Nos dice la historiadora Margaret Jacob en 1993. El texto de referencia sobre dinámica de gases fue escrito mientras su autor disfrutaba de una beca Guggenheim, y él mismo lo describió como un texto cuya forma le fue dictada por las necesidades de la industria. Dentro de este marco, confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein se llegó a considerar un paso crucial para mejorar la precisión de los misiles balísticos gracias a la estimación minuciosa de los efectos gravitacionales. Cada vez más, la física de la posguerra concentró sus estudios en aquellas áreas en que pensaba podían tener aplicaciones militares. Hobsbawm incluye las matemáticas entre las ciencias naturales y comienza diciendo, la que sigue. Ningún otro periodo de la historia ha sido más impregnado por las ciencias naturales, ni más dependiente de ellas que el siglo XX. No obstante, ningún otro periodo, desde la retractación de Galileo, se ha sentido menos a gusto con ellas. Esta es la paradoja con que los historiadores del siglo XX deben lidiar. En este capítulo, Hobsbawm explica lúcidamente la perplejidad de la sociedad en general sobre los contenidos, éxitos, métodos, etos y consecuencias de la ciencia natural y la matemática. Por ejemplo, nos dice, estas tecnologías se basaban en descubrimientos y teorías tan alejados del entorno cotidiano del ciudadano medio, incluso en los países más avanzados del mundo desarrollado, que solo unas docenas, o a lo sumo, unos centenares de personas en todo el mundo, podían entrever inicialmente que tenían implicaciones prácticas. Cuando el físico alemán Otto Hahn descubrió la fisión nuclear, a principios de 1939, incluso algunos de los científicos más activos en ese campo, como el gran Niels Bohr, dudaron de que tuviese aplicaciones prácticas en la paz o en la guerra, por lo menos en un futuro previsible. Y si los físicos, que comprendieron su valor potencial, no se lo hubieran comunicado a sus generales y a sus políticos, estos no se hubieran enterado de ello, salvo que fuesen licenciados en física, lo que no era frecuente. Por poner otro ejemplo, el célebre texto de Alan Turing de 1965, nos dice Hobsbawm, que proporcionaría los fundamentos de la moderna teoría informática, había sido escrito originalmente como una exploración especulativa para lógicos matemáticos. La guerra dio a él y a otros científicos la oportunidad de traducir la teoría a unos primeros pasos de la práctica, empleándola para descifrar códigos. Pero cuando el texto se publicó originalmente, nadie, a excepción de un puñado de matemáticos, pareció enterarse de sus implicaciones. Este genio de tez pálida y aspecto desmañado, que era por aquel entonces un joven becario aficionado al juggling y que se convirtió póstumamente en una especie de ídolo para los homosexuales, no era una figura destacada ni siquiera en su propia facultad universitaria. O al menos yo no lo recuerdo como tal, nos dice Hobsbawm. Incluso cuando los científicos se entregaban a la resolución de problemas de importancia conocida, solo unos pocos cerebros aislados en una pequeña parcela intelectual podían darse cuenta de lo que se traían entre manos. Por ejemplo, el autor de estas líneas era un becario, Hobsbawm era un becario en Cambridge durante la misma época en que Crick y Watson preparaban su triunfal descubrimiento de la estructura del ADN, la doble hélice, que fue inmediatamente reconocido como uno de los grandes acontecimientos científicos del siglo. Sin embargo, aunque recuerdo que en aquella época coincidí con Crick en diversos actos sociales, la mayoría de nosotros ignorábamos por completo que tan extraordinarios acontecimientos tenían lugar a pocos metros de la puerta de nuestra facultad, en laboratorios ante los que pasábamos regularmente, y en bares, donde íbamos a tomar unas copas. No es que tales cuestiones no nos interesasen, sino que quienes trabajaban en ellas no divulgaban su trabajo, ni siquiera comprendido exactamente cuáles eran sus dificultades. No obstante,
por más esotéricas o incomprensibles que fuesen las innovaciones científicas, dice Hobson, una vez logradas se traducían casi inmediatamente en tecnologías prácticas. Así, los transistores surgieron en 1948 como un subproducto de investigaciones sobre la física de los sólidos, es decir, de las propiedades electromagnéticas de cristales ligeramente imperfectos. Sus inventores recibieron el premio Nobel al cabo de 8 años. Como sucedió con el láser, 1960, que no surgió de estudios sobre óptica, sino de trabajos para hacer vibrar moléculas en resonancia con un campo eléctrico, Bernal, 1967, sus inventores también fueron rápidamente recompensados con el premio Nobel, como lo fue tardíamente el físico soviético de Cambridge, Peter Kapista, 1978, por sus investigaciones acerca de la física de bajas temperaturas, que dieron origen a los superconductores. Y más adelante Hobson continuó: la norma humana a finales del siglo XX era la realización de milagros con una tecnología científica de vanguardia que no necesitamos comprender o modificar, aunque sepamos o creamos saber cómo funciona. Alguien lo hará o lo ha hecho ya por nosotros, porque aun cuando nos creamos unos expertos en un campo u otro, es decir, la clase de persona que podría hacer funcionar un aparato concreto estropeado, que podría diseñarlo o construirlo, enfrentados a la mayor parte de los otros productos científicos y tecnológicos de uso diario, somos unos neófitos ignorantes. Y aunque no lo seamos, nuestra comprensión de lo que hace que una cosa funcione y de los principios en que se sustenta son conocimientos de escasa utilidad, como lo son los procesos técnicos de fabricación de las barajas para el jugador honrado de póker. Los aparatos de fax han sido diseñados para que los utilicen personas que no tienen ni la más remota idea de por qué una máquina reproduce en Londres un texto emitido en Los Ángeles, y no funcionan mejor cuando los manejan profesores en electrónica. Pese a todo, el siglo XX no se sentía cómodo con una ciencia de la que dependía y que había sido su logro más extraordinario. El progreso de las ciencias naturales se realizó contra un trasfondo de recelos y temores que, ocasionalmente, se convertía en un arrebato de odio y rechazo hacia la razón y sus productos. Los recelos y temores hacia la ciencia se vieron alimentados por 4 sentimientos: el de que la ciencia era incomprensible, que sus consecuencias, ya fuesen prácticas o morales, eran impredecibles y probablemente catastróficas, que ponía de relieve la indefensión del individuo y que minaba la autoridad, sin olvidar el sentimiento de que la ciencia era intrínsecamente peligrosa en la medida en que interfería el orden natural de las cosas. Los 2 sentimientos que he mencionado en primer lugar eran compartidos por científicos y laicos. Los 2 últimos correspondían más bien a los laicos. Las personas sin formación científica solo podían reaccionar contra su sensación de impotencia, intentando explicar lo que la ciencia no podía explicar. En la línea de la afirmación de Hamlet de que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que puede soñar tu filosofía, negándose a creer que la ciencia oficial pudiera explicarlas y ansiosos por creer en lo inexplicable, porque parecía absurdo. En un mundo desconocido e inexplicable, nos enfrentaríamos a la misma impotencia. Cuanto más palpables fueran los éxitos de la ciencia, mayor era el ansia por explicar lo inexplicable. La verdad es que la ciencia, entre comillas, un término por el que mucha gente entiende las ciencias naturales duras, era demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado indispensable para la sociedad en general y para sus patrocinadores en particular, como para dejarla a merced en sí misma. La paradoja de esta situación era que, en último análisis, el poderoso motor de la tecnología del siglo XX y la economía que ésta hizo posible dependía cada vez más de una comunidad relativamente minúscula de personas para quienes estas colosales consecuencias de sus actividades resultaban secundarias o triviales.
Para ellos, la capacidad humana de viajar a la Luna o de transmitir vía satélite las imágenes de un partido de fútbol disputado en Brasil para que pudiera verse en un televisor de Düsseldorf era mucho menos interesante que el descubrimiento de un ruido de fondo cósmico que perturbaba las comunicaciones, pero que confirmaba una teoría sobre los orígenes del universo. No obstante, al igual que el antiguo matemático griego Arquímedes, sabían que habitaban y estaban ayudando a configurar un mundo que no podía comprender lo que hacían, ni se preocupaba por ello. Su llamamiento en favor de la libertad de investigación era como el grito de Arquímedes a los soldados invasores, contra quienes había diseñado artefactos militares para la defensa de su ciudad, Siracusa, en los que ni se fijaron cuando le mataban. Por Dios, no destrocéis mis diagramas. Era comprensible, pero poco realista. Solo los poderes transformadores, de los que tenían la llave, les sirvieron de protección, porque estos parecían depender de que se permitiera seguir a su aire a una élite privilegiada e incomprensible. Hasta muy avanzado el siglo, incomprensible incluso por su relativa falta de interés en los signos externos de la riqueza y el poder. Todos los estados del siglo XX que actuaron de otra manera tuvieron ocasión de lamentar. En consecuencia, todos los estados apoyaron la ciencia que, a diferencia de las artes y de la mayor parte de las humanidades, no podía funcionar de forma eficaz sin tal apoyo, a la vez que evitaban interferir en ella en la medida de lo posible. Pero a los gobiernos no les interesan las verdades últimas, salvo las ideológicas o religiosas, sino la verdad instrumental. Pueden a lo sumo fomentar la investigación pura, es decir, la que resulta inútil de momento, porque podría producir algún día algo útil, o por razones de prestigio nacional, ya que en este terreno la consecución de premios Nobel se antepone a la de medallas olímpicas y se valora mucho más. Estos fueron los fundamentos sobre los que se erigieron las estructuras triunfantes de la investigación y la teoría científica, gracias a las cuales el siglo XX será recordado como una era de progreso y no únicamente de tragedias humanas. El historiador Hobsbawm habla por un gran segmento de la sociedad al describir estas contradicciones. Pero ¿de dónde salen los matemáticos? Sino de la sociedad. Se dice que en el siglo III a.C., en respuesta a las frustraciones que el rey Ptolomeo I Soter, elegido de Ra, amado de Amón, tenía en aprender las matemáticas, Euclides hizo la aguda observación de que no hay camino real hacia las matemáticas, en referencia al camino real persa de Darío I, siglo V a.C. La matemática, como actividad social, es nada sin sus vocaciones, sin los adolescentes que encuentran irresistible el arduo y nada real camino hacia la matemática. Estos adolescentes que prefieren poner bellezas en su entendimiento que poner su entendimiento en las bellezas. Yuri Manning opina que la gente haciendo investigación científica hoy en día hace lo mismo que se hacía hace 200 años. Esto es, en parte, porque nosotros no elegimos las matemáticas como nuestra profesión, sino que las matemáticas nos eligen. Y la matemática elige cierto tipo de personas que se cuentan tan solo en miles en cada generación en todo el mundo, y todos ellos tienen la marca del tipo de gente que la matemática ha elegido. Me gusta imaginar la mano de la matemática siendo ofrecida a Samuel Hitler cuando, lejos de su querido México, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en un cuarto silencioso de San Antonio, Texas, Hitler aceptó dicha mano. Me gusta imaginar la primera vez que Hitler escuchó la palabra topología de la boca de Elie de Mortari en la Escuela Nacional Preparatoria, poco después de conocer a Raquel Godwin. En una bella descripción, Manning nos relata de cómo recibió el llamado de la matemática. En algún momento de mi adolescencia temprana,
comencé a sentir una urgencia interior, euforia, desaliento, emoción y frustración, causados por el improbable motivo de leer el curso de cálculo de Granby, editado y publicado en ruso en 1935 por M. Lucy. Encontré este libro en el ático del apartamento de un amigo. Entre otras cosas usuales, contenía la notoria definición epsilon delta de función continua. Después de sufrir con esta definición por un rato, era el ardiente verano de Crimea y yo estaba sentado bajo la sombra de un polvoriento manzano. Me enojé tanto que cavé una somera tumba para el libro entre las raíces y ahí lo enterré. Y lo dejé con desdén. Una hora después comenzó a llover. Corrí de regreso al árbol y exhumé la pobre cosa. Y así aprendí que la amaba a pesar de todo. Yo recuerdo una experiencia similar. En mi caso era el inicio del invierno de 1984 y en vez de manzano había sofá y en vez de ático yo encontré el libro de Granby en español con su portada azul y roja, editorial Limusa, en la casa de Ricardo, amigo de mi papá, y para bien o para mal, yo nunca dudé. Fue amor a primera vista. Lamentablemente necesito pasar la transparencia y no puedo. Pero siento que tengo que hacer una pequeña pausa porque ahora ya funcionó. Bueno, voy a continuar haciendo las transparencias, lo siento mucho. En cierto momento las voy a necesitar. Pido una disculpa. A mí ni los PDFs me funcionan. Fue amor a primera vista. La sensación de certidumbre, la experiencia platónica, la profundidad metafísica, pero sobre todo, la experiencia estética atraen a esos adolescentes, los de hoy, los que fuimos a la matemática. Caminar por la Alhambra en Granada, siglo XIV, y ver milagro decorativo tras milagro decorativo, es a su vez un milagro estético en 17 patrones de simetría, y ni uno más. Para el matemático, este milagro asciende aún más al imaginar al demoníaco John Parkin Conway y al beatífico William Thurston, usando mi amada teoría de realidades para demostrar que la realidad ha decidido que solo haya 17 tales patrones. La existencia de estos mosaicos se debe a los artesanos de la tradición islámica. Su no existencia a dos de las más exquisitas mentes norteamericanas del siglo XX. La matemática es una larga y bella conversación. La existencia es concreta, la no existencia abstracta. La abstracción es una renunciación. Es el arte del olvido. Menos es más. Abandonemos lo inesencial. Como San Antonio Abad del desierto, la abstracción del argumento abandona la sensualidad de las decoraciones islámicas y deja solo la esencia que resulta serlo todo. Pero me he adelantado y quizá debí comenzar por el principio. Jacob Bronowski fue polaco primero y después británico. Fue matemático primero y después biólogo, historiador de la ciencia, dramaturgo, poeta e inventor. En su magnum opus, El ascenso del hombre, leemos: la historia del hombre está dividida muy desigualmente. Por un lado, se encuentra su evolución biológica, todas las etapas que nos separan de nuestros antepasados simios, las cuales se prolongaron durante millones de años. Y por otro lado, está la historia de su cultura, la gran marejada de la civilización que nos separa de las pocas tribus de cazadores del África que sobreviven o de los recolectores de alimentos de Australia. Y toda esta segunda laguna cultural está de hecho apiñada
en unos pocos miles de años. Se remonta solamente a unos 12.000 años, hace más de 10.000 años, pero mucho menos de 20.000. A partir de este momento, todo el ascenso del hombre tal como lo entendemos ahora. Sin embargo, la diferencia entre los dos elementos, entre la escala del tiempo biológico y la cultural, es tan grande que no puedo dejar de echarle una mirada retrospectiva. Le tomó al hombre cuando menos 2 millones de años el cambiar de criatura oscura y pequeña con la piedra en la mano, en los Australopithecus en África Central, a su configuración moderna, en Homo sapiens. Esto constituye el paso de la evolución biológica, aunque la evolución biológica del hombre haya sido más rápida que la de cualquier otro animal. Pero para el Homo sapiens ha tomado mucho menos de 20.000 años el dar origen a las criaturas que tanto usted como yo aspiramos a ser, artistas y científicos, edificadores de ciudades y planificadores del futuro, lectores viajeros, exploradores adelantes del hecho natural y de la emoción humana, inmensamente más ricos en experiencia y imaginación que cualquiera de nuestros ancestros. Este es el paso de la evolución cultural. Una vez iniciado, avanza como el cociente de aquellos dos elementos, cuando menos 100 veces más rápido que la evolución biológica. Una vez iniciado, esta es la fase crucial. ¿Por qué comenzaron tan recientemente los cambios culturales que han hecho al hombre amo de la tierra? Hace 20.000 años que el hombre, donde quiera que se encontrase, era forrajeador y cazador, cuya técnica más avanzada era la de incorporarse a un hato errante como todavía lo hacen los lampones. Hace 10.000 años ya había cambiado y empezado, en ciertos lugares, a domesticar algunos animales y a cultivar algunas plantas. Y este es el cambio a partir del cual la civilización despega. Resulta extraordinario pensar que solo en los últimos 12.000 años participó la civilización tal como la entendemos. Tuvo que haber ocurrido una explosión extraordinaria hacia el año 10.000 antes de Cristo, y la hubo, pero fue una explosión silenciosa. Se trataba del fin de la última glaciación. Excelente. ¿Y ahora necesitamos ya? Mira el puntito este, ¿verdad? Estamos ahora en el enigma de por qué el paso del tiempo es tan desigual para la evolución biológica y la evolución cultural. Quiero proponer una hipótesis interesante. Pero para esto quiero hablar del trabajo de Gabriel Said, miembro del Colegio Nacional. Recientemente Gabriel Said publicó una cronología de la existencia. Digo yo, no abandonemos el número y repasemos brevemente algunos de los hitos de la cronología del progreso de Gabriel Said. Hagámoslo. De la nada al sexo. ¿Se escucha o no? No se escucha. Voy a tener que hacerlo. De la nada al sexo. Millones de milenios. 10 a la 9. Millones de milenios. 10 a la 9. 13.8, origen del universo. Ralph Cohen nos hablaba de esto. 4.6, origen de la Tierra. 4.4, origen de los mares. 3.5, origen de la vida en el mar. 3.4, origen de la fotosíntesis y el oxígeno. 1.2, origen de la reproducción sexual. Vamos en la primera transparencia, son muchas, y ya pasó casi todo el tiempo. Pasaron 10 a la 9. Pasaron esencialmente los 13 millones de milenios. De las neuronas al luz, tan solo millones de años. 600, origen de las neuronas. 500, origen de los peces. 475, origen de la vegetación terrestre. 200, origen de los mamíferos. 60, origen de los primates y la empatía. 30, origen de la cultura, transmisión no genética de conductas. 20, origen del uso de varas y piedras por aves y mamíferos. 3.4, invención del hacha de puño. 3.2, esto nos interesa. Luz y derrama en rama y de pie. Bastante emocionante. Pero la cosa se empieza a poner densa, muy densa. Del fuego a la agricultura, tan solo milenios. 500, invención de la hoguera. 400, cocina. 135, adorno. 130, signos de respeto a los muertos. 125, hacha de piedra con mango. 100, intercambio de regalos y mujeres entre tribus. 70, población mundial, 10.000. Este año nos interesa. 70,
hace 70 milenios, ¿verdad? Hace 70.000 años. 64, invención de la punta de obsidiana. 61, 40, descubrimiento del oro. 36, invención de los tejidos de lino. Podemos bajar. 15, cueva de Altamira. La vemos en el 26. La querida oveja y el cerdo, el 11, las canastas en el 11. En el 10 vemos a la vaca, el cebú, la cabra y el gato. En 10, la siembra. Este es un momento muy importante para el argumento que voy a proponer. 10, población mundial, 4 millones. Noten lo que pasó. La última vez que hablé de la población mundial no había pasado nada, pero era todo. 10.000. Población mundial, 4 millones. Del Estado a la ley escrita, años antes de Cristo, 9.600. Ya estamos en años. Noten que pasé de millones de milenios a millones a milenios. Me estoy perdiendo 3 ceros cada vez. Millones de milenios, millones, milenios, y ya perdí los últimos 3 ceros. Ya estoy en el ultranuevo peso. Ya estoy en años. Y ahora estoy. Invención de la aldea, 9.600, 8.000, domesticación de los cereales, 7.500, invención del adobe, 8.000, invención del calendario, 7.000, el maíz, 6.000, la rueda. El maíz es ligeramente más evidente que la rueda. Y puedes existir 1 millón de años y no domesticar el maíz. Puedes existir 1 millón de años y no inventar la rueda. Así de no evidente es el invento de la rueda. 6.000, invención del vino y el queso, ¿no? 6.000, invención del espejo. Estamos en 5.000, la papa y el chile. Vamos a 4.000, el camello y el elefante. Pero en 4.000 ocurre la invención de la escritura. Luego nos vamos a ir a la escritura geográfica, 3.200, Stonehenge, 3.100, granos de cebada como moneda, 3.000, la escritura cuneiforme, 3.000. Mención del proyector. Y lo iba a poner, pero ya no me dio tiempo porque me dieron que estaba preparando la plática antes de llegar aquí. Invención de la cuchara, 3.000. Crianza de mulos, 3.000. Noten que empieza a contraerse ya, el 3.000 ya tiene muchísimas cosas porque ya la escala de miles de años empieza a ser inadecuada. O sea, pero no tenemos mejor precisión para esto. Se hace lo que puede. 2.700, invención de la acupuntura. 2.695, libro de medicina. 2.600, invención de la silla en la que están sentados. 2.500, importante para la matemática, la invención del abaco. 2.400, invención de la lira y el correo. En 2300 viene la invención de los mapas, extremadamente importante para la geometría. En 2130 la invención de los planos de construcción de templos, Gudea. En 2000, importante para la matemática, invención de los depósitos bancarios. 1940, construcción de obeliscos de 20 metros y 120 toneladas. Esto ya no es fácil. En 1800, monumental para la matemática, invención de la escritura alfabética, pero solo consonantes. En 1800, noten que una vez que una cosa es obvia, la otra también lo parece. Invención de la escritura numérica posicional. Población mundial, 25 millones. Más o menos la Ciudad de México. Del cero, notación posicional, en 1740 tienes la invención del cero.
Abraham critica los sacrificios humanos. En 1700 la invención del pan con levadura, en 1600 el cepillo de dientes, en 1500 los tejidos de seda. En 1500 la invención de la agrimensura, el Upanishad en 1100, el primer diccionario en 1000. En 1000 la invención de escritura con vocales. Y bueno, ya estamos otra vez como que se ha contraído nuestra escala logarítmica. Se ha contraído nuestra escala logarítmica. Lao Tse, el Tao Te Ching, el Partenón, la Antígona de Sófocles. Los diálogos de Platón en 380 que tanto placer nos dan. La metafísica de Aristóteles en 335. La cosa se contrae, se contrae. En 300 comienza nuestra ciencia. Se funda la matemática contemporánea con los elementos útiles. 275, la biblioteca. 250, Eratóstenes calcula el diámetro de la Tierra. 200, invención del papel, fundamental para la matemática, pero tengo 4 minutos, lo siento. Hubiera sido muy interesante. Del amor cortés al renacimiento. Note cómo se contrae la escala, se contrae. 1910, invención de 1910, 1910, 1910, Kandinsky, Haber y Bosch, Ricketts. 1913, por el camino de Swan. 1913, Bohr, vuelve cuántico el modelo atómico de Rutherford. Empieza a conocerse, ya los años no son una escala suficientemente fina para ver lo que está ocurriendo. Necesitamos más energía, de un nivel más cercano, con un microscopio muchísimo más cercano. Se empieza a poner difícil. Von Neumann, el hombre que representa el siglo XX para mí, fundamenta la teoría de los juegos en 1928. Szilard y Perl, 1939, nos enseñan cómo autodestruirnos. En 1939, los poemas de Akhmatova circulan en Samizdat. No tenemos tiempo. Debido a Brandis Cartes y Robert Dick, que más o menos dicen palabras de Stephen Hawking, que vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Sobre el tema de la formación del universo, si no fuese como es, o si no hubiese evolucionado como evolucionó, nosotros no existiríamos, y por lo tanto, preguntarse cómo es que existimos, o por qué no existimos, no tiene sentido. El principio antrópico trata de explicar las asombrosas coincidencias en las constantes universales de la física. Parecen ajustadas finamente para la existencia de la vida y de la inteligencia humana. La explicación ofrecida es que, dado que existimos, las constantes deben tener los valores que tienen. ¿Cómo es posible que he nacido tan próximo a la invención de la agricultura? Ayer se inventó la agricultura y yo nací hoy, tan cercano a la invención de la escritura. ¿Cómo es esto posible? Déjenme ofrecer como explicación mi principio antiantrópico, aunque deseo con todas mis fuerzas estar equivocado. Asumamos por un instante que estamos más o menos a la mitad de la existencia de la humanidad. Revisando la cronología de Sally, verificamos que esto quiere decir que a la humanidad le quedan algo así como millones de años, generosamente. Parece haber una contradicción. Parece demasiado improbable haber nacido tan próximo a la cultura, la agricultura, la escultura, la matemática. Y entonces, la improbabilidad de haber nacido tan cercano a la invención de la escritura es el principio antiantrópico. No hay seres humanos en fechas lejanas a la invención de la escritura. Solo puede haber seres humanos en fechas extremadamente cercanas a la invención de la escritura. Mi argumento es probabilista, pero podemos incluso pensar en mecanismos que lo expliquen. Inventar la escritura o la agricultura es quizá una red fatal. Bertrand Russell, el único matemático con un premio Nobel de literatura, nos dice sobre la agricultura en La conquista de la felicidad. Con la introducción de la agricultura,
la humanidad entró en un largo periodo de vileza, desgracia y locura, de las cuales solo ahora se está librando mediante la benéfica acción de la máquina. Jared Diamond escribió un famoso ensayo, El peor error en la historia de la raza humana. Su respuesta, la agricultura. A la ciencia le debemos los cambios más grandes de nuestra imagen de autosuficiencia. La astronomía nos enseñó que nuestra Tierra no es el centro del universo, sino uno de los muchos cuerpos que flotan en el espacio. De la biología aprendimos que no fuimos especialmente creados por Dios, sino que hemos evolucionado junto con otras especies. Ahora la arqueología está mandando por tierra otra sagrada creencia. La historia humana durante el último millón de años ha sido una larga historia de progreso. En particular, descubrimientos recientes nos sugieren que la adopción de la agricultura, supuestamente nuestro paso más decisivo a una vida mejor, fue de varias maneras una catástrofe de la cual nunca nos hemos recuperado. Con la agricultura llegó la gran desigualdad social y sexual, las enfermedades y el despotismo que maldicen nuestra existencia, etc. ¿Es acaso la matemática y la revolución científica del siglo XVII, esencialmente ayer, el equivalente moderno de la agricultura? En la carta encíclica Laudato Si, el Papa Francisco introduce el término rapidación. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman rapidación. Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. A esto se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano, sostenible e integral. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. ¿Es la matemática, tan recientemente descubierta como actividad humana, la principal responsable de la rapidación? Debemos no solo imaginar, sino acaso desear un mundo sin matemáticas. La vía negativa, el argumento teológico, la vía negativa, no solo es útil en teología para definir a Dios diciendo lo que no es. Yuri Manin propone una versión de la vía negativa latina para responder. La ciencia es amargamente reprochada por ayudar a los militares, destruir el ambiente y, en general, contribuir a la loca euforia antes del desastre inminente. Debemos entonces enterrar el libro bajo las raíces del árbol y alejarnos con desdén. Desde luego, no creo que debamos hacerlo. Estoy convencido de que la ciencia en general y las matemáticas en particular no son la fuerza motriz de nuestra civilización. Cierto, nos ofrece mapas y vehículos, pero no decide a dónde debemos ir. Pensar de otra manera es regresar a la noción arcaica del conocimiento como una forma de magia, de acuerdo a la cual una persona que predice un eclipse es un prestidigitador que hace que las cosas ocurran manipulando sus representaciones simbólicas. En realidad, la función biológica del pensamiento no es provocar, sino prevenir la acción automática. Y uno puede argumentar que la función social primaria de la ciencia, como institución social en nuestros días, consiste en parar la actividad frenética de la sociedad postindustrial. Déjenme concluir, déjenme ahora ofrecer mi versión de lo mismo. Para mí, la lección viene de la naturaleza misma, de la continuación analítica de las funciones hormonales, del grupo de renormalización, de la catástrofe de Rayleigh-Jeans, de la catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta en la naturaleza no ocurre, no pasa. La naturaleza, mostrando un sutil ethos que incluye una asombrosa vía negativa por medio de cutouts, se asegura de la existencia de la materia, evitando las divergencias ultravioletas. En otras palabras, no.
no abandonemos jamás la razón. No abandonemos las matemáticas. No imaginemos un mundo sin matemáticas. Impongamos cut-offs razonables. Renormalicemos la rapidación. Permitamos nuestra existencia. Evitemos nuestras divergencias y nuestras catástrofes. Y nunca, nunca jamás imaginemos un colegio nacional sin matemáticas. Muchas gracias. Después de la siguiente plática tendremos un receso para aquellos que quieran. Ernesto.